Tercera ley de Newton. Esta nos habla del principio de acción y reacción. ¿Qué significa esto? Es que si tenemos dos cuerpos, por ejemplo A y B, y interactúan entre ellos, entonces a la acción de A se opone una reacción, por ejemplo B, en la misma dirección e intensidad, pero en sentido opuesto. Que es, por ejemplo, lo que a nosotros nos pasa con la estructura. Yo tengo una estructura, ¿sí? Por ejemplo, que estas sean sus bases, como para que diferenciamos de estructura y fuerza, ¿sí? Yo tengo una estructura que debe estar estable. Para que pueda estar estable y yo le pueda poner algo sobre ella, lo que fuera, un edificio, una pared, una persona parada, debo tener cierta cantidad de fuerza que suba y de manera contraria cierta cantidad de fuerza que baja. Si esta fuerza es de 5 toneladas, nuestra reacción debe ser al igual de 5 toneladas o más. ¿Por qué o más? Porque sí puede soportar este peso de arriba. Porque si yo pusiera que mi reacción, que es en este caso la pared que lo soportara solo 5 toneladas y yo en cambio de poner 5 hago una fiesta y invito a 100 personas y termino poniendo una carga de 10 toneladas, esta estructura lo que va a pasar es se va a colapsar. ¿Por qué? Porque va a ser demasiado el peso. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos una mesa que nosotros sabemos, y mamá siempre nos dice, no te sientes arriba de la mesa. ¿Por qué te dice no te sientes arriba de la mesa? Porque un individuo promedio en ustedes va a pesar unos 70 kilogramos. Y la mesa soporta un promedio de unos 50 kilogramos. ¿Qué va a pasar con esta mesa? Si yo subo arriba de la mesa, las patas se van a romper y ustedes se van a caer. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? A primero identificar si nosotros volvemos con la estructura. Si nosotros tenemos que hacer una estructura que soporte peso de la cantidad que fuera, nosotros tenemos que hacer las reacciones, estos espacios de acá, ¿sí? Esto y esto, que deben soportar entre las dos todo esto que nosotros estamos poniendo acá arriba, ¿sí? Y acá entra lo que nosotros tenemos que trabajar, porque nosotros debemos saber cuánto peso le vamos a poner arriba para saber cuánto peso vamos a hacer que soporten estas dos columnas. ¿Se entiende? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber cuántas fuerzas cargan para saber cuántas fuerzas soportan. Y eso es lo que vamos a trabajar a partir de ahora. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar dentro de la estabilidad. La estática nos dice que la estática es una rama de la física que analiza los cuerpos en reposo y analiza y estudia el equilibrio estático que no varía con el tiempo. ¿Qué quiere decir que no varía con el tiempo? Que nosotros lo vamos a hacer para cierta cantidad de peso y no se va a caer por más de que pasen 100 años. ¿Sí? Entonces nosotros para poder hacer un edificio, antes de pensar cómo hacer la pared, cómo hacer el techo, cómo hacer lo que fuera que vamos a hacer con esa estructura, tenemos que pensar qué le vamos a poner arriba. ¿Qué es lo que tiene que soportar? ¿Va a soportar gente? ¿Va a soportar cargas estáticas? ¿Va a soportar la fuerza del viento? Que también es otra carga que nos va a influenciar dentro de nuestra estructura. Entonces lo que tenemos que hacer es primero resolver para qué voy a hacer esa estructura. Si yo tengo la estructura, ¿para qué va a ser? Va a ser para, no sé, un estacionamiento. Este estacionamiento tiene que soportar, por ejemplo, los autos
más la gente caminando, más su propia estructura, que también